Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las anemias por descenso de la eritropoyesis. Las anemias por defecto en su producción se pueden clasificar en varias categorías. Lo más frecuente es que estén asociadas a unas deficiencias nutricionales y que esto ocasione que no se produzcan los eritrocitos. En segundo lugar tenemos una inflamación crónica y en tercer lugar una insuficiencia renal. Recordemos que el riñón es encargado de producir la eritropoyetina. Otros trastornos también conducen al fracaso de la médula ósea, por ejemplo la anemia plástica. También puede ser por neoplasias hematopoyéticas y también por trastornos infiltrantes que van reemplazando a la médula, como un cáncer metastásico que va hacia la médula o una enfermedad granulomatosa que se empieza a diseminar. Empezamos en las primeras que disminuyen la producción de eritrocitos con anemia megaloblástica. Como su nombre dice, vamos a ver aquí precursores eritroides y eritrocitos que son anormalmente grandes. ¿Por qué? Porque hay una alteración aquí en la síntesis del ADN. Y como no se produce síntesis de ADN, pues la hematopoiesis, la creación de nuevos eritrocitos va a ser ineficaz. Hay dos principales tipos de anemias megaloblásticas, la anemia perniciosa, que es por una deficiencia de la vitamina B12, que también se conoce como cobalamina, y la segunda es una anemia por la deficiencia de folatos o ácido fólico. Tanto la vitamina B12 como el ácido fólico van a ser coenzimas. Estas coenzimas son importantes para que se sintetice timidina. La timidina es una de las cuatro bases esenciales para producir ADN. Entonces, que haya deficiencias de estas vitaminas o que se deterioren con un metabolismo hace que el núcleo no se madure de forma normal. ¿Por qué? Porque pues esta alteración provoca que no haya síntesis correcta de ADN que obviamente compone el núcleo. Y si no hay síntesis de ADN y de núcleo, pues va a haber un retraso o un bloqueo ya directamente en la división de las células. Y por lo cual pues no se van a poder dividir las células madre hematopoyéticas que dan lugar a los eritrocitos. Algunos de los signos que vamos a encontrar en las anemias megaloblásticas van a ser principalmente que hay eritrocitos macrocíticos, o sea, más grandes y ovalados. Por eso se van a llamar macrovalocitos. Además, contienen bastante hemoglobina estos eritrocitos, por lo que van a carecer de la palidez central e incluso esta palidez puede aparecer hipercrómica, o sea, más pintada, aunque realmente la hemoglobina media corpuscular no va a estar elevada, que es un índice de laboratorio. Hay una importante variación en el tamaño de los eritrocitos, lo que se va a conocer como anisocitosis, y también una variación en la forma, que se conoce como poiquilocitosis. El recuento de los reticulocitos, esto es importante, va a estar disminuido debido a que no se pueden producir porque hay una hematopoiesis ineficaz, debido a que no hay los nutrientes necesarios para que se sintetice el ADN. Además, la anemia, cuando es muy intensa, los progenitores nucleados llegan a aparecer en la sangre periférica, lo que normalmente no sucede, que son eritrocitos pues con núcleo. Además, también vamos a ver neutrófilos que son más de lo normal y muestran una hipersegmentación nuclear, es decir, que normalmente tenían de 3 a 4 lóbulos, ahora su núcleo va a tener hasta 5 o más lóbulos. Hablando de la médula, esta va a ser hipercelular porque va a haber un aumento del número total de precursores hematopoyéticos. Y los cambios megaloblásticos van a estar en todos los estadios del desarrollo eritroide, es decir, en cada uno de las formas de los eritrocitos que van consiguiendo con su maduración, va a haber cambios megaloblásticos que van a estar grandes. Por ejemplo, las células que son más primitivas, que se llaman promegaloblastos, van a ser grandes, con un citoplasma que es basófilo, nucleolos que van a ser prominentes, y su cromatina nuclear va a estar de forma fina y es inconfundible. A medida que se diferencian, van a empezar a acumular estos promegaloblastos hemoglobina, y su núcleo va a retener la cromatina que va a estar finamente distribuida. Y no van a hacer lo que pasa con su cromatina, que es normalmente hacerse picnótica y en grumos, para pasar ahora al estadio de normoblasto. Entonces su núcleo no va a madurar. Sin embargo, la maduración de su citoplasma y la acumulación de hemoglobina va a seguir su ritmo normal. Ya dijimos que la síntesis del ADN se va a deteriorar, pero esto va a suceder en cualquier célula proliferativa. Por eso los precursores de los granulocitos también van a tener alteraciones en su maduración, en forma de metamielocitos y callados gigantes. De esa forma vamos a poder ver estas deficiencias en la síntesis del ADN en los granulocitos.
Hablando de los megacariocitos que producen las plaquetas, estos pueden ser anormalmente grandes y tener núcleos extraños multilobulados. La hiperplasia medular, ¿por qué se da este aumento de precursores? Pues es debido a que hay un aumento también de la eritropoyetina, que es un factor de crecimiento. Sin embargo, por la perturbación en la síntesis de ADN va a hacer que la mayoría de estos precursores que están saliendo sufran apoptosis, lo que va a provocar una pancitopenia, es decir, que los precursores van a estar muriendo y pues no van a poder por ello pues generar las células sanguíneas, ¿cuáles? Pues todas, por eso se llama pancitopenia. La anemia se va a exacerbar cuando hay un grado leve de hemólisis, aunque sea de una etiología desconocida la producción de esta. Ahora vamos a hablar del primer tipo de anemia megaloblástica, que va a ser la anemia por deficiencia de vitamina B12 o anemia perniciosa. Esta anemia perniciosa es causada por una gastritis autoinmunitaria y esta gastritis va a hacer que se altere la producción de factor intrínseco y este es necesario para la captación de la vitamina B12 en el intestino. Entonces, ¿qué sucede normalmente con la vitamina B12? Primero hay que saber que la vitamina B12, que es conocida como cobalamina, va a estar presente en alimentos de origen animal como la carne, el pescado, la leche y los huevos, y la cantidad que el cuerpo necesita es de 2 a 3 microgramos. Una dieta de origen animal va a contener muchísimo más que esto, lo que permite que el exceso de vitamina B12 se pueda acumular en depósitos intrahepáticos, incluso teniendo reservas hasta para varios años. Sin embargo, en dietas vegetarianas estrictas o macrobióticas no se proporcionan las cantidades adecuadas de esta vitamina B12, por lo que es necesario dar un suplemento. Ahora vamos a ver cómo se absorbe la vitamina B12. Primero, la vitamina B12 ya dijimos que va a estar en alimentos de origen animal. Aquí va a estar unida a proteínas y se va a liberar de estas proteínas de unión en los alimentos gracias a la pepsina en el estómago. Cuando se libera gracias a la pepsina, se va a unir a otra proteína en el estómago que llegó gracias a la saliva porque viene de la saliva y esta proteína se llama aptocorrina. La vitamina B12 se va a ligar con esta aptocorrina, pero después en el duodeno va a ser liberada esta unión debido a las proteasas pancreáticas. Y ahora se separa de la aptocorrina, pero se asocia ahora el factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína que está producida por las células parietales en la mucosa del fondo gástrico. Ahora tenemos la vitamina B12 con el factor intrínseco. Este complejo va a llegar desde el duodeno donde se separó por las enzimas pancreáticas, las proteasas, hasta el ilion. Aquí en el ilion va a ser captado por endocitosis, gracias a un receptor que va a justamente a captar este factor intrínseco. Y esta proteína se llama cubilina. Ya cuando entra a las células del ilion, la vitamina B12 ahora tiene que ser transportada hacia el plasma, pero primero le van a dar su transporte en la célula. Y esta proteína de transporte se llama transcobalamina, transportadora de cobalamina 2. Ya junto con su transporte, la transcobalamina, la vitamina B12 se va a ir hacia varios lugares donde la requieran, principalmente donde haya células rápidamente proliferantes, como en la médula ósea o el tubo digestivo. Y también obviamente pues se va a ir al hígado para hacer sus reservas que ya dijimos. Además de esta vía por absorción de tanto de la aptocorrina y del factor intrínseco, la vitamina B12 también se puede absorber por otra vía, que es la difusión pasiva, lo que hace que sea tratable la anemia perniciosa con dosis elevadas de vitamina B12 oral para que se pueda absorber por esta segunda vía. Es importante ahora repasar la función bioquímica de la vitamina B12, la cobalamina, para comprender por qué es que esta va a producir una anemia. Entonces, primero veamos, la la cobalamina, perdón, va a ser un cofactor necesario para la enzima metionina sintetasa. Cuando la cobalamina está unida a un metil, va a ser el cofactor de esta enzima para que se sintetice metionina a partir de homocisteína y le va a donar su metil para formar la metionina. Entonces ahora la cobalamina se queda sin su metil, pasando a ser solamente cobalamina. Ahora,
Esta cobalamina va a aceptar ahora un metil. ¿De quién? De N5-metil-FH4, que vamos a ver que es el ácido fólico. Entonces le dona su metil y ahora va a volver a ser metilcobalamina. Y el ácido fólico unido a su metil ahora solamente va a ser un ácido fólico. Este ácido fólico FH4 va a irse a la timidilato sintetasa. Y aquí es importante para la síntesis de timidina, que es importante para crear ADN. Entonces, al final de cuentas, la cobalamina es un importante cofactor para la síntesis de timidina, importante en el desarrollo del ADN. Entonces, adentrándonos de nuevo y repasando lo que pasó con el ácido fólico gracias a esta enzima, es primero que teníamos la principal forma de ácido fólico que hay en el plasma es la N5-metiltetrahidrofólico, el ácido N5-metiltetrahidrofólico, que se abrevia N5-metil-FH4. Este va a donar su metil a la cobalamina, que recordemos que lo perdió para sintetizar metionina. Entonces, ahora va a pasar a ser ácido tetrahidrofólico, ya no metil, porque lo perdió. Y este se va a abreviar solamente como FH4. Este FH4 va a ser esencial porque va a dar un derivado que se llama N5,10 metileno FH4. Y este es importante para la conversión de desoxiuridina monofosfato, que se abrevia DUMP, a desoxitimidina monofosfato, que se abrevia DTMP. Este es un importante componente del ADN. Entonces, es importante que se repase toda esta vía bioquímica porque es un poco difícil de entender todos los nombres de los compuestos. Ahora ya vimos la reacción normal. ¿Por qué es que va a haber una menor síntesis de ADN? Debido a la deficiencia de la vitamina B12, de la cobalamina. Esta cobalamina, al no aceptar el grupo metil de el N5-metil-FH4, no se va a convertir a solamente FH4, por lo cual se va a quedar atorado en esta forma de N5-metil. Además, el déficit de FH4 puede exacerbarse ya que por una deficiencia interna de las formas poliglutaminadas de FH4. Entonces hay que recordar que esta vitamina B12 es importante para intercambiar carbonos necesarios para que se creen los poliglutamatos folatos, o sea el FH4. Y esta ausencia de los folatos provocada por la vitamina es la causa de la anemia. Por eso el paciente va a mejorar tras la administración de ácido fólico. Es importante también saber que las complicaciones neurológicas que están dadas por la deficiencia de la vitamina B12 no van a mejorar si le damos ácido fólico o se administra folato. De hecho, hasta a veces pueden empeorar. Entonces es importante tomar eso en cuenta al momento del tratamiento, que eso puede que no mejore. Ya vimos que hay una reacción de la cobalamina que es importante para que se formen los folatos y la síntesis de ADN. Ahora vamos a ver que la cobalamina también es importante para crear un compuesto y su deficiencia va a ser importante en las complicaciones neurológicas. Bueno, ¿cuál reacción es la que va a producir esto? Primero tenemos que la vitamina B12, la cobalamina, ahora en esta forma adenosilcobalamina, va a ayudar a otra enzima. Esta enzima se llama metilmanolino coenzima A mutasa y es importante para pasar a la isomerización de un compuesto que se llama metilmanolino coenzima A succinil coenzima A. Cuando no hay suficiente cobalamina aumentan las concentraciones en el plasma y en la orina de ácido metilmalónico. Este ácido metilmalónico se empieza a acumular porque no puede pasar a ser succinilcoenzima A debido a la deficiencia. Entonces se va a empezar a acumular y también aumenta un precursor de este que se llama propionato. Esto conduce a que se formen y se incorporen ácidos grasos que son anómalos a la estructura de los lípidos neuronales y predispone a que se degrade la mielina. Esta degradación de la mielina va a degenerar de forma subaguda la médula espinal. Y eso explica por qué hay complicaciones neurológicas también asociadas a la deficiencia de vitamina B12 que no se pueden mejorar con folato. Ahora, algunos casos aislados de deficiencia de la enzima metilmanolino coenzima A mutasa
no padecen estas anomalías los que tienen esta deficiencia, lo que pone en duda la explicación de la vitamina B12 en las complicaciones neurológicas. Ahora comenzaremos a hablar de la anemia perniciosa. ¿Cuál es su incidencia? ¿Dónde es que aparece? Pues es más prevalente en poblaciones escandinavas y en caucásicas, aunque se puede presentar en cualquier grupo racial. Es una enfermedad que sucede principalmente en adultos mayores. En un promedio en el diagnóstico van a tener 60 años y es muy raro que suceda en menores de 30. Muchos sujetos afectados van a tender a formar anticuerpos frente a varios autoantígenos. Entonces puede llegar a formar una enfermedad autoinmunitaria. Ahora, empezando a hablar de la patogenia de la anemia perniciosa, esta es una consecuencia de un ataque autoinmunitario contra la mucosa gástrica. Histológicamente vamos a ver que hay una gastritis atrófica crónica, donde va a haber una pérdida de las células parietales. Igualmente va a haber un infiltrado de linfocitos y de células plasmáticas. Además va a haber cambios megaloblásticos en las células de la mucosa, similar a los que hay en los precursores de eritrocitos. Entonces, en los pacientes se van a encontrar hasta 3 tipos de autoanticuerpos. El 75% tiene el tipo 1. Aquí bloquean la unión de la vitamina B12 al factor intrínseco. La tipo 2 impiden la unión del complejo factor intrínseco vitamina B12 y están presentes en una gran proporción. Tanto el tipo 1 y el tipo 2 se van a encontrar tanto en el plasma como en el jugo gástrico. Y ahora el tipo 3 y último va a estar hasta en el 90% de los casos. Aquí se van a unir a las subunidades tanto alfa y beta de la bomba de protones gástrica. Este es un componente de la célula parietal, que es la que secreta pues el ácido gástrico. Estos anticuerpos tipo 3 son inespecíficos, ya que pueden aparecer en otras enfermedades, como hasta la mitad de los ancianos que tienen gastritis crónica idiopática, por ejemplo. Los autoanticuerpos que en la anemia perniciosa son útiles para el diagnóstico, pero no son los causantes de la patología gástrica. Entonces, ¿qué es lo que causa la patología? Primero es que hay una respuesta autorreactiva de los linfocitos T, son los que inician contra la mucosa gástrica, y estos desencadenan después la formación de los autoanticuerpos. Entonces, la anemia se va a desarrollar cuando la masa de las células que secretan el factor intrínseco, las células parietales, cae por debajo del umbral, o sea, de lo necesario para que se pueda absorber lo que es indispensable. Pues la anemia obviamente va a empezar a darse cuando hay una disminución de las reservas también de la vitamina B12. Por este tipo de respuesta autorreactiva es que la anemia perniciosa también se asocia a otros trastornos autoinmunitarios como la tiroiditis y la suprarrenalitis autoinmunitaria. Entonces tienen predisposición a la autoinmunidad. Ahora, la deficiencia de la vitamina B12, aparte de porque ya vimos que no se secreta factor intrínseco, también se puede deber a otras causas, como por ejemplo el deterioro de su absorción, que ya los vimos. Ahora, en caso de que haya una acloridia, porque vimos que también dañan las bombas de protones y que también hay una pérdida de secreción de pepsina, que sucede en algunos ancianos, la vitamina B12 no se va a liberar de las proteínas a las que está unida en los alimentos. Y en el caso de que haya una gastrectomía que quede en el estómago, se pierde el factor intrínseco también. Entonces también puede llevar a una anemia. Y la resección ileal o la enfermedad ileal difusa puede impedir la absorción adecuada del complejo factor intrínseco unido con la vitamina B12, ya que aquí recordemos que está el receptor cubilina para llevarse todo esto. También la insuficiencia del páncreas, que el páncreas exócrino, que va a secretar pues sus proteasas para liberar a la aptocorrina, una proteína de la saliva, de la vitamina B12, y que esta puede unirse ahora al factor intrínseco. Ya vimos todo el proceso de la absorción de la vitamina B12. También algunas tenias que se pueden adquirir por comer pescado crudo van a competir por la obtención de vitamina B12, lo que también puede inducir una deficiencia. Entonces, si comiste pescado y tienes tenias, probablemente eso induzca tu anemia. Ahora, en algunas situaciones donde hay una mayor demanda de la vitamina B12,
también puede producir la anemia. Por ejemplo, un embarazo, un hipertiroidismo y un cáncer diseminado, además de una infección crónica, ya que necesitas sintetizar más ADN y para eso necesitas más vitamina B12. Ahora vamos a ver los signos morfológicos que hay en la anemia perniciosa y van a ser similares a los que hay en otras formas de anemia megaloblástica. Entonces, lo que vamos a ver en el estómago es una gastritis crónica difusa y la alteración más característica es que haya una atrofia de las glándulas del fondo, que va a afectar tanto a las células principales como a las células parietales, y estas últimas van a estar prácticamente ausentes, todas muertas. El epitelio de recubrimiento glandular que había en el estómago va a ser reemplazado por células caliciformes, que se parecen a las del intestino grueso. Estas se encargan de secretar moco. Por eso pasan de ser células del estómago a células que están en el intestino, y eso se conoce como metaplasia y se le llama de tipo intestinalización, porque pues se parece ahora al intestino. Aquí intestino, intestino grueso. Algunas de las células afectadas y sus núcleos van a aumentar de tamaño, incluso duplicándolo. Eso se llama cambio megaloblástico, que es como el que se observa en la médula. Entonces las células del estómago van a estar más grandes. Ahora, en la lengua se puede adoptar una apariencia que es brillante y blanquecina, que se llama lengua de ternera. Y esto es porque sucede una glositis atrófica. La atrofia gástrica y los cambios metaplásicos se deben a la autoinmunidad. Por eso, aunque se le dé al paciente vitamina B12, se van a mantener esta atrofia. Mientras que los cambios megaloblásticos de la médula sí van a poder revertirse con la administración de B12. En el sistema nervioso, ahora hablando del sistema nervioso, pueden detectarse en hasta 3/4 partes de los pacientes estas lesiones que habíamos visto que se dan pues por una desmilinización. ¿Y dónde se van a producir esta desmilinización? Pues en los tractos dorsal y lateral. Y también va a haber una pérdida de axones. Esto va a dar lugar a que haya paraparesias espásticas, una ataxia sensorial, parestesias graves, principalmente en las extremidades inferiores. Además, con menor frecuencia va a haber cambios degenerativos en los ganglios de las raíces posteriores y en los nervios periféricos. Ahora, las características clínicas de la anemia perniciosa va a tener un inicio insidioso, es decir, poco a poco. Y con frecuencia la anemia va a ser bastante grave cuando ya llegan los pacientes a la consulta. La evolución va a ser progresiva si no se detiene con el tratamiento. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, tenemos que tener 4 cosas. 1. Va a haber una anemia megaloblástica, ya sea que sea moderada o que sea grave. 2. Va a haber una leucopenia, porque los granulocitos van a estar hipersegmentados y porque pues, no se van a reproducir bien. 3. Va a haber una vitamina B12 que va a estar baja. 4. Va a haber un aumento de las concentraciones de homocisteína y ácido metilmalolínico porque hay una deficiencia de B12 que no se está absorbiendo. Los anticuerpos séricos, ya sea contra el factor intrínseco, pueden ser específicos de la anemia perniciosa. Y el diagnóstico se va a confirmar cuando hay un aumento de los reticulocitos y ascenso de los niveles del hematocrito a los 5 días de la administración de la vitamina B12. Las personas que tienen atrofia y metaplasia de la mucosa gástrica por la anemia perniciosa tienen más riesgo de sufrir un carcinoma de estómago. Entonces es importante esta atrofia y esta metaplasia porque predispone al cáncer. La anemia se va a curar, como ya vimos, con vitamina B12 parenteral o en vía oral en dosis altas por la otra vía de absorción que ya hemos visto. Y la progresión de la neuropatía periférica se puede revertir o al menos detenerse, pero la alteración de la mucosa es así, ya no se va a modificar y acuérdense que predispone a cáncer. Ahora vamos a hablar de la anemia por deficiencia de folatos, que esto igual tiene que ver mucho con reacciones bioquímicas. La deficiencia de ácido fólico da lugar a una anemia otra vez megaloblástica, que tiene las mismas características que la deficiencia de vitamina B12. Entonces ahora vamos a hablar qué sucede en esta deficiencia de ácido fólico.
Y para eso primero tenemos que saber qué es lo que hace. El ácido fólico o ácido tetrahidrofólico, que también se llama FH4, va a aceptar fragmentos de carbono de compuestos como serina y ácido formiminoglutámico. Bueno, va a aceptar carbonos, el FH4. Ahora, los derivados de FH4 que ya aceptaron los carbonos pueden donar a su vez estos a reacciones que lo requieran. Por lo tanto, acepta y dona, por lo que se considera un intermediario. En una serie de trueques para intercambiar carbonos, como ya vimos. ¿Y en qué reacciones va a participar? En la síntesis de purinas, en la conversión de homocisteína a metionina y en la síntesis de DTMP, que esta es la más importante biológicamente porque la DTMP es necesaria para la síntesis de ADN, de timidina. Tanto en ahora de las purinas y de la conversión de metionina, el ácido FH4 se regenera a partir de sus derivados portadores de un carbono y va a quedar disponible para aceptar otra estructura de carbono y volver a entrar a donante. Esto quiere decir que primero va a tener que recibir carbonos y después ya los va a poder dar. Ahora, en la síntesis de DTMP se produce un ácido dihidrofólico, o sea, solamente FH2, ya no FH4. Y este va a volver a pasar a FH4 gracias a una enzima que se llama dihidrofolato reductasa, donde vuelve a las reservas de FH4. Es importante saber que esta reductasa se puede inhibir por varios fármacos. Al final de cuentas, esta generación de DTMP ya dijimos que es necesario para la síntesis de ADN. Entonces, cuando hay una deficiencia de este ácido, hay una síntesis deprimida de ADN, que es la causa de la megaloblastosis. Empezaremos a hablar de la etiología de la enfermedad por deficiencia de folatos. Hay tres cosas que pueden causar deficiencia de folatos. Primero, que hay un descenso en la ingesta. Segundo, que aumenten las necesidades de este ácido fólico. Y tercero, que hay un deterioro en su utilización. Los humanos van a obtener el ácido fólico a través de la dieta y la mayoría de las dietas contienen cantidades muy generosas de ácido fólico. Las fuentes más ricas van a ser vegetales verdes, como por ejemplo lechugas, espinacas, espárragos y brócoli. También pueden estar en algunas frutas como los limones, como los plátanos y melones también, y en productos animales principalmente el hígado, pero van a tener cantidades menores. El ácido fólico se va a encontrar en los alimentos en forma de folil poliglutamatos. Y estos van a ser abundantes, por ejemplo, en alimentos crudos, aunque cuando estos se cocinan, los poliglutamatos van a ser sensibles al calor y se van a destruir hasta el 95% tras cocinarse. Ahora, estos poliglutamatos en el intestino van a ser modificados por las conjugasas intestinales y convertidos de poliglutamatos a monoglutamatos, y estos van a poder ser absorbidos por el yeyuno proximal. Durante la absorción se va a modificar este ácido fólico para formar 5-metil-tetrahidrofolato. Este 5FH va a ser la forma en la que se puede transportar el folato. Las reservas de folato en el cuerpo son muy chiquitas. Por eso su deficiencia puede surgir en semanas o en meses porque se acaban muy rápido las reservas. El descenso de la ingesta de ácido fólico puede ser consecuencia ya sea de una dieta que es inadecuada o que hay un deterioro de la absorción. Realmente una dieta normal tiene de sobra ácido fólico y las dietas que son inadecuadas se asocian principalmente a alcohólicos crónicos, indigentes y sujetos que son muy ancianos. Ya los alcohólicos, incluso que tienen cirrosis, pueden tener deficiencias de folatos por mecanismos como atrapamiento de folatos en el hígado, que no se van a poder usar, pérdida excesiva en la orina y alteraciones del propio metabolismo de los folatos. En cualquiera de los que sea alcohólicos, indigentes y ancianos, vamos a tener una anemia megaloblástica, pero también una malnutrición, y esta malnutrición va a tener sus propias manifestaciones también de otras avitaminosis, o sea, de unas avitaminosis, de unas deficiencias de vitaminas. ¿Y qué manifestaciones pues van a ser? Van a ser, por ejemplo, una queilosis, que son como fisuras en los labios, una glositis y una dermatitis. Entonces es importante también
tener en cuenta estos síntomas o signos. Los síndromes de malabsorción, como les PRUE, van a provocar también una absorción inadecuada de los folatos. Además, también las enfermedades infiltrantes del intestino delgado, como un linfoma, puede igualmente provocar esta absorción inadecuada. Algunos fármacos igualmente van a intervenir en esto, como por ejemplo anticonvulsivos como la fenitoína y anticonceptivos orales. Ahora, en algunos pacientes a que hay una ingesta normal de ácido fólico se puede encontrar una deficiencia. ¿Por qué? Porque van a aumentar las necesidades de este, principalmente en las personas embarazadas, en la infancia, y las perturbaciones asociadas a la hematopoiesis hiperactiva y también en un cáncer. ¿Por qué? Porque todas estas circunstancias van a hacer que haya una demanda de la síntesis de ADN, que hacen que se necesite más folato de lo normal. Ahora, antagonistas del ácido fólico también puede haber como el metrotexato. Estos inhiben la dihidrofolato reductasa, que acuérdense que servía para pasar de FH2 a FH4, por lo que van a provocar su deficiencia. Además, también puede haber inhibición del metabolismo de los folatos, que afecta a todos los tejidos de proliferación rápida, principalmente a la médula ósea y al tubo digestivo. También fármacos que son quimioterápicos para el cáncer pueden dañar el ADN o inhibir su síntesis, y esto causa también cambios megaloblásticos en las células que se dividen con rapidez, que ya vemos que ese es el intestino y de la médula ósea. La anemia megaloblástica es consecuencia de la deficiencia de ácido fólico y esta va a ser idéntica a la deficiencia de vitamina B12. Por tanto, en el diagnóstico únicamente se puede demostrar que es por deficiencia de ácido fólico con el descenso de folato, ya sea en el suero o adentro de los eritrocitos. Y al igual que en la deficiencia de la vitamina B12, las concentraciones de homocisteína van a estar aumentadas, porque acuérdense que no van a pasar a su otro compuesto que es la metionina por esta misma deficiencia. Además, las concentraciones de metilmanolato van a ser normales y no va a haber cambios neurológicos. La respuesta hematológica se anuncia por un aumento de los reticulocitos y se produce después de la administración de ácido fólico. También esta misma respuesta hematológica se va a ver en la deficiencia de vitamina B12, que vimos que responde también al tratamiento con folato. Pero aquí, ojo, es importante saber que el folato no previene los defectos neurológicos cuando hay una deficiencia de vitamina B12. Por eso es necesario que primero se excluya que no hay una deficiencia de vitamina B12 antes de dar tratamiento con folatos para verificar que no se esté ocultando un posible daño neurológico. Entonces ya vimos todas estas anemias megaloblásticas. Vamos a darles un repaso. Pueden ser por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico. En la vitamina B12 puede ser una disminución en la ingesta, principalmente cuando hay una dieta inadecuada y en los vegetarianos. Y la segunda cosa es que puede ser porque se altere su absorción, ya sea porque hay falta de factor intrínseco, porque hay una anemia perniciosa, se ha quitado el estómago, hay una mala absorción. Puede ser también que se altera la absorción por una enfermedad intestinal difusa, por ejemplo un linfoma o una esclerosis, también por resección ileal o una ileitis, por captación de los parásitos competitivas, que vemos que son parásitos tenias de los pescados, por infestación también de Diphyllobacterium y por crecimiento de bacterias en las asas ciegas y en divertículos intestinales. También pueden llevarse esta vitamina B12 y alterar su absorción. La segunda que vimos es por deficiencia de ácido fólico. Y aquí puede haber un descenso en su captación cuando hay una dieta inadecuada, cuando las personas son alcohólicas o también en la infancia. Una alteración de su absorción cuando hay estados de mala absorción ya de por sí, cuando hay una enfermedad de los intestinos o cuando se usan fármacos como anticonvulsivos y anticonceptivos. También puede haber un aumento de las pérdidas durante las hemodiálisis y pueden aumentar sus requerimientos, lo que también lleva a una deficiencia en estados principalmente de embarazo, infancia, cáncer diseminado o incremento importante de la hematopoiesis. También se puede alterar su función, su utilización con antagonistas de ácido fólico. Cuando no se responde al tratamiento de la vitamina B12 o el ácido fólico, hay que sospechar que es por los inhibidores metabólicos de la síntesis de ADN y o del metabolismo de los folatos, que es principalmente el metrotexato. Y así acabamos la anemia megaloblástica.
Comenzaremos a hablar ahora de la anemia ferropénica. La ferropenia, como su nombre dice, es un trastorno por poquito hierro. Y es un trastorno nutricional muy frecuente, el más frecuente de hecho en el mundo, y produce signos y síntomas relacionados con una síntesis inadecuada de la hemoglobina, que recordemos que necesita hierro para su síntesis. Aunque la prevalencia de la anemia ferropénica va a ser mayor en países de ingresos bajos, también se puede dar en niños pequeños y en mujeres adolescentes en edad fértil, debido a que pues estas pierden hierro con la menstruación. Los factores que explican la deficiencia del hierro van a variar de acuerdo a cada grupo de población y pues vamos a explicarlos a continuación. Ahora hablando del metabolismo del hierro, la dieta occidental normal va a tener de 10 a 20 miligramos de hierro, que la mayor parte van a ser hemo y vienen de productos de origen animal. Y el resto de la forma de hierro que se obtiene de la dieta va a ser no hemo o inorgánico y va a estar en los vegetales. Del 20% del hierro hemo se va a poder absorber, mientras que solamente del 1 al 2% del hierro que no es hemo no se va, bueno, es el que se va a poder absorber, perdón. Entonces se contiene suficiente hierro para contrarrestar las pérdidas diarias que se dan. El contenido de hierro en los cuerpos es de 2.5 gramos en las mujeres y hasta 6 gramos en los hombres. Y este hierro va a estar almacenado de dos formas, uno que es funcional y otro que es en almacenamiento. Hasta el 80% del hierro va a estar en forma funcional, en forma de hemoglobina, mioglobina y enzimas que contienen hierro como la catalasa y los citocromos. Y en forma de reserva la vamos a encontrar de dos formas, que es la hemosiderina y la ferritina. Esas dos hay que acordarnos, importante que son reserva, hemosiderina y ferritina. Y van a ser del 15 al 20% del hierro corporal total. ¿Dónde se van a localizar estos depósitos de hierro, de hemosiderina y ferritina? Principalmente en el hígado y en los fagocitos, o sea, los macrófagos o cualquier otro fagocito mononuclear. Las mujeres que son sanas y jóvenes van a tener menor reserva de hierro, debido a que pierden sangre durante la menstruación y pueden desarrollar una deficiencia de hierro cuando hay un exceso de pérdida en la menstruación o cuando hay un aumento de su demanda de hierro, por ejemplo en el embarazo. El hierro normalmente se recicla de las reservas funcionales y también se puede reciclar de almacenamiento, o sea, se comparten entre los dos el hierro. No se queda uno solo. El hierro va a ser transportado por el plasma en su transporte que se llama transferrina. Transportas hierro. Y esta transferrina, el carrito del hierro, se va a sintetizar en el hígado. En los sujetos normales, la transferrina va a estar saturada hasta un tercio con hierro, o sea, el 33% de la transferrina, con concentraciones séricas de hierro que alcanzan un promedio de 120 microgramos en los hombres y 100 microgramos en mujeres. Entonces, cuando hay estas concentraciones es que están saturadas hasta un tercio. La principal función de la transferrina es que se pueda llevar el hierro hacia las células que lo requieren, por ejemplo, los precursores eritroides, que lo requieren para sintetizar la hemoglobina. Estos precursores van a tener receptores de alta afinidad para la transferrina, como un estacionamiento para su coche del hierro, para que estos receptores capten la transferrina y se medie la importación por medio de una endocitosis, o sea, que pase para dentro de la célula. Ahora hablemos del almacenamiento. El hierro que está libre es muy tóxico, por eso tiene que estar secuestrado en sus depósitos. Y esto se consigue por la unión del hierro de depósito, ya sea a la ferritina o a la hemosiderina. Primero, la ferritina es un complejo proteína-hierro, o sea, proteína con hierro, que es ubicuo, o sea, que no hace daño. Y va a estar en concentraciones elevadas en órganos como hígado, vaso, médula ósea y músculo esquelético. En el hígado, la mayor parte de la ferritina se va a almacenar dentro de las células parenquimatosas, o sea, los hepatocitos. Y en otros tejidos como el vaso y la médula ósea se va a detectar principalmente en macrófagos. El hierro que ya vimos que está en los hepatocitos va a derivar o viene de la transferrina plasmática, el transporte del hierro. Mientras que el hierro que captan los macrófagos viene por su degradación que hacen ellos al fagocitar los eritrocitos.
La ferritina intracelular se va a localizar en el citosol y en los lisosomas, donde esta proteína, cuando está parcialmente degradada, cubre el agregado de ferritina, lo que hace que se formen gránulos, y estos se conocen como gránulos de hemosiderina, cúmulos de ferritina. El hierro de la hemosiderina va a ser reactivo químicamente y se va a volver de tipo azul o negro cuando se expone a este compuesto que se llama ferrocianuro potásico. Esta es la base para la tinción de azul de Prusia cuando queremos identificar pues la hemosiderina. Cuando los depósitos de hierro son normales, solo va a haber pequeñas cantidades de hemosiderina, no va a haber mucho. Principalmente en los macrófagos, ya sea de la médula ósea, el vaso o el hígado. Y la mayor parte aquí de hierro va a estar almacenada en forma de ferritina. Pero eso sí, cuando hay una sobrecarga de hierro, la mayor parte de este va a estar almacenada en forma de hemosiderina, ya no de ferritina. La ferritina que está en el plasma va a venir principalmente desde las reservas donde hay hierro corporal. Por eso los niveles que hay de ferritina en el plasma se correlacionan con las reservas de hierro. En la deficiencia de hierro, la ferritina sérica puede ser menor de 12 microgramos por litro, mientras que cuando hay una sobrecarga de hierro, la ferritina puede llegar incluso a 5000 microgramos por litro. Las reservas de hierro van a estar contenidas en depósitos que se movilizan cuando se requiere hierro, por ejemplo, después de una pérdida de sangre para sintetizar más hemoglobina. Las reservas de hierro están reguladas meticulosamente. ¿Por qué? Porque el hierro es muy esencial para el metabolismo, pero también es muy peligroso cuando está en exceso en el cuerpo, ya que dijimos que es tóxico. Entonces, ¿cómo se mantiene el balance de cuánto hierro debemos tener? Pues regulando su absorción en el duodeno proximal. Normalmente no hay ninguna vía para que se excrete hierro, pero sí se puede perder un poco de hierro que se ha absorbido en el duodeno cuando se descaman las células epiteliales, ya sea también incluso de la piel y de las mucosas. Y esto va a hacer que se van a perder de 1 a 2 miligramos al día. Cuando las reservas de hierro van a aumentar, su absorción va a disminuir, mientras que cuando sus reservas son pocas, su absorción va a aumentar. Las principales vías de absorción de hierro dependen de si es hierro hemo o no hemo. El hierro que no es hemo se encuentra en forma de hierro 3 más o hierro férrico. Y este primero debe de reducirse a hierro ferroso o F2 más 2. Y eso sucede mediante una ferrirreductasa. ¿Cuáles son las ferrirreductasas? Los citocromos B y la STEAP3. El hierro ya ferroso va a ser transportado mediante un transportador que se llama DMT1, que significa transportador 1 de metales divalentes, y este va a estar ubicado en la membrana apical de pues el duodeno. Ahora, el hierro hemo sí se va a poder desplazar a través de la membrana hacia el citoplasma por unos transportadores que aún no se conocen bien. Entonces ahí tanto el hierro hemo como no hemo terminan entrando en una vía común donde ya hay hierro ferroso, F2 más. La absorción de hierro no hemo puede variar y a menudo es ineficiente, ya que se inhibe cuando hay sustancias en la comida que se unen y estabilizan al hierro de tipo férrico, o sea F3 más. Y se puede potenciar la absorción cuando hay otras sustancias que hacen que se estabilice el hierro ferroso, o sea F2 más. Lo normal es que se absorba menos del 5% del hierro no hemo, mientras que se puede absorber hasta el 20% del hierro hemo, que dijimos que viene derivado de la hemoglobina, mioglobina y de proteínas animales. Cuando ya tenemos hierro en forma de hierro ferroso en las células duodenales, puede haber dos rutas: la que se transporta hacia la sangre o de forma que se queda como depósito en la mucosa. La primera, cuando el hierro se tiene que ir a la circulación, va a sacarse de la membrana vasolateral hacia la circulación por medio de un transporte o de un canal más bien que se llama ferroportina, que transporta el hierro hacia la circulación. En este proceso también se va a acoplar una oxidación de hierro, donde va a volver a pasar de hierro ferroso a regresar a su estado férrico, F3 más.
y este va a ser dado por oxidasas de hierro, como la efaestina o la ceruloplasmina. El hierro que ya está absorbido en la circulación se va a unir rápidamente a la transferrina. Y esta transferrina, como ya vimos, va a liberar el hierro necesario a los progenitores eritrocíticos que se encuentran en la médula. Aparte de estar en el duodeno, tanto la DMT1 como la ferroportina también van a estar en otras partes del cuerpo, participando en el transporte de hierro hacia otros tejidos. Por ejemplo, el DMT1 va a ayudar a que se capte hierro a través de las membranas lisosómicas en el citosol de los eritrocitos que son precursores. Y la ferroportina es importante para que se libere hierro desde los macrófagos que ya lo tienen por la fagocitosis de los eritrocitos. Ahora vamos a hablar de que la absorción de hierro que se da en el duodeno va a estar regulada por una proteína que se llama hepcidina. Esta hepcidina se va a sintetizar y se va a liberar en el hígado y se va a sintetizar como respuesta cuando hay un aumento de las concentraciones de hierro intrahepático. ¿Por qué? Cuando hay un aumento de hierro intrahepático se sintetiza esta proteína para que ya no se siga absorbiendo más. Lo que hace la hepcidina es unirse al canal de ferroportina, provocando que ésta se haga endocitosis y se degrade. Acuérdense que la ferroportina era importante para que el hierro saliera del enterocito hacia el plasma. Entonces todo este hierro se va a quedar atrapado en las células duodenales, en el enterocito, y se va a perder cuando se van desprendiendo. Cuando todo el cuerpo está repleto de hierro, o sea, hay mucho hierro, ya no vas a querer absorber más, por lo cual utilizas la hepcidina y inhibes la absorción. Por el contrario, cuando las reservas son bajas, necesitas más hierro, por lo que la hepcidina ya no va a estar y ya no va a inhibir a la ferroportina, por lo cual se facilita su absorción del hierro. También hay que tomar la importancia que la inhibición de la ferroportina no solamente afecta al duodeno, ya que también la ferroportina ayuda a liberar todo ese hierro que ya se acumuló en los macrófagos y que es importante para la síntesis de hemoglobina. Entonces, dosis altas de hepcidina, bueno, no dosis, concentraciones altas de hepcidina también reducen la liberación de hierro desde los macrófagos. Vamos a ver ahora que las alteraciones de la hepcidina tienen un papel importante para causar trastornos en el metabolismo del hierro. Por ejemplo, en el primero es la anemia de la inflamación crónica. ¿Por qué se da una anemia en una inflamación? La inflamación crónica puede producir mediadores inflamatorios y estos mediadores van a aumentar la producción de la hepcidina. Y acuérdense que la hepcidina inhibe la absorción de hierro, por lo cual provoca la anemia. La otra anemia que se puede provocar es una anemia microcítica. Es muy raro que ocurra ese tipo de anemia porque esta es una mutación que va a desactivar a una enzima TMPRSS6. Es una proteasa que está dentro de los hepatocitos. Y lo que va a hacer es de que cuando ve que las reservas de hierro son bajas y necesitamos absorber hierro, suprime a la hepcidina, esta proteasa. Ya no quiere más hepcidina para que se pueda absorber. Pero si está mutada esta proteína, reduce la absorción de hierro porque va a haber demasiada hepcidina que no se va a suprimir. Y esto también evita que cuando se le dé hierro al paciente, tampoco el hierro que se le está dando lo pueda absorber. Entonces es complicada este tipo de anemia. Ahora, la otra enfermedad que vamos a ver son las hemocromatosis. Y esto es más bien porque la hepcidina tiene una actividad que es muy baja. Primero, vamos a ver que las formas hereditarias de la hemocromatosis primaria pueden ser por mutaciones de la hepcidina o genes que regulan la hepcidina. O sea, de que la hepcidina no esté trabajando bien y se esté absorbiendo hierro de más. La otra es la hemocromatosis secundaria, que puede estar en enfermedades como eritropoiesis ineficaz o beta-talasemia mayor, incluso síndromes mielodisplásicos. Aquí hay muchos progenitores eritroides que se están creando y estos liberan eritroferrona. Esta eritroferrona inhibe la producción hepática de hepcidina. Ahora vamos a hablar de la etiología, lo que produce la enfermedad. La deficiencia de hierro puede ser consecuencia de tres cosas. Una, que no esté en la dieta. Dos, que no se está absorbiendo, ya vimos las alteraciones, por ejemplo, de la hepcidina. Y tres, que se aumenten sus necesidades. O cuatro, que hay una pérdida crónica de hierro, por ejemplo, en un sangrado. Para mantener un balance normal de hierro se necesita absorber 1 miligramo de hierro cada día. Y como normalmente se va a absorber del 10 al 15% del hierro que se come, las necesidades de hierro van a ser de 7 a 10 miligramos para los hombres y de 7 a 20 miligramos
para las mujeres. Acuérdense que requieren más pues por la menstruación. La ingesta media diaria de hierro en el mundo occidental va a ser de 15 a 20 miligramos, por lo cual la mayoría de los hombres ingiere esta cantidad de hierro, incluso mayor de la que necesita, porque acuérdense que necesitaba de 7 a 10, mientras que las mujeres consumen cantidades marginales, o sea, al límite de 7 a 20 miligramos. La disponibilidad que está en el hierro, del hierro en el alimento es importante como su contenido de los alimentos. Por ejemplo, la absorción de hierro inorgánico depende del resto de los componentes en la dieta. Un alimento que puede potenciar la absorción de hierro es el ácido ascórbico, ácido cítrico, aminoácidos, y azúcares en la dieta. Pero los que pueden dificultar esta absorción son los taninos, que están en el té, los carbonatos, los oxalatos y los fosfatos. Aunque realmente no haya nada de hierro en la dieta, va a ser raro en los países donde hay ingresos altos, donde hasta incluso 2/3 de los alimentos proceden de hierro hemo. Por ejemplo, la carne, ahí va a haber mucha carne y mucho hierro. Mientras que es diferente la situación en los países que tienen ingresos bajos, donde el alimento es menos abundante y la mayor parte del hierro no proviene de la carne, sino más bien de los vegetales en forma de hierro inorgánico, que comparándolo con el hierro hemo de la carne se absorbe peor. La deficiencia alimentaria de hierro está asociada a ciertos grupos, principalmente en sociedades de ingresos altos. Por ejemplo, los lactantes tienen un alto riesgo debido a que hay una pequeña cantidad solamente de hierro en la leche materna, mientras que hay hasta incluso el doble en la leche de vaca. También las personas que son pobres obviamente no van a tener tanto dinero para comprar, por ejemplo, carne que tiene el hierro de tipo hemo, que es más fácil de absorber. Los ancianos tienen dietas restrictivas con muy poca carne, debido a que tienen ya sea o bajos ingresos para comprarla o problemas en la dentición y no van a poder pues masticarla. Los adolescentes, porque normalmente tienen una dieta que se basa en comida basura. Otras alteraciones pueden provocar que haya deficiencia en la absorción de hierro, ya no tanto por la dieta. Por ejemplo, el sprue o causas de malabsorción grasa y diarrea crónica. Si hay otras causas que están causando esta malabsorción y diarrea, puede provocar que no se esté absorbiendo también bien el hierro. Una gastrectomía puede disminuir la absorción de hierro al reducir, la acidez del duodeno, que ayuda a la captación del hierro, y la otra, al aumentar la velocidad a la que pasa el contenido intestinal sin este estómago que lo retiene. Y que acuérdense que el estómago es importante para ir dejando poco a poco pasar el alimento y no con tanta rapidez que pasaría si no tuvieras estómago. El aumento de las necesidades también puede causar una deficiencia de hierro. ¿Y quiénes tienen más necesidades de esta? Pues por ejemplo los que están en crecimiento, lactantes, niños y adolescentes. También las mujeres premenopáusicas, y durante el embarazo obviamente hay mucha necesidad de hierro. De hecho, las mujeres que tienen una privación económica y que están embarazadas son un grupo de muy alto riesgo para tener una deficiencia de hierro. Entonces hay que tener en cuenta esto. La pérdida de sangre crónica puede ser una causa también de deficiencia de hierro. Por ejemplo, que hay una hemorragia externa, ya sea pues hacia afuera, hacia el tubo digestivo, hacia el aparato genitourinario. Todo este hierro que está desechando en forma de sangre pues se va a perder, ya no se va a poder reabsorber. De hecho, en los países donde hay ingresos altos y hay una deficiencia de hierro, se debe sospechar de pérdida de sangre gastrointestinal hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque primero tienes que demostrar que no está perdiendo sangre en el intestino para que después puedas pensar en otras cosas. ¿Y esto es por qué? Porque si no, corres el riesgo de pasar por alto, por ejemplo, un cáncer que puede estar provocando esta hemorragia, o una lesión hemorrágica como una úlcera. Entonces, los médicos que investigan una anemia ferropénica que no está explicada por la dieta o por otras causas, pueden encontrar un cáncer oculto y salvar así la vida de un paciente o una úlcera. Ahora hablemos de la patogenia. ¿Cómo es que al final de cuentas esta deficiencia de hierro, ya sea por la dieta, porque no se está absorbiendo bien o porque se está excretando incluso, puede causar una anemia? Bueno, primero, esta deficiencia de hierro va a condicionar a que no se produzca de forma adecuada la hemoglobina. Y si no se produce adecuada hemoglobina, condiciona que se transforma en una anemia hipocrómica y microcítica. Acuérdense que el color lo da la hemoglobina.
Desde el principio, la pérdida de sangre crónica o estados donde haya poco hierro, la reserva que está en forma, ya dijimos, de ferritina o de hemosiderina, puede mantener concentraciones normales de la hemoglobina y del hematocrito, además de que también puede mantener todavía el hierro sérico y una saturación de transferrina normal. Pero a medida que estas reservas de ferritina y hemosiderina se van reduciendo, también se va a ir reduciendo el hierro y la saturación de transferrina, primero sin producir la anemia. En esta fase inicial, donde todavía no está la anemia, pero ya está disminuyendo, por ejemplo, la saturación de transferrina, aumenta la actividad eritroide de la médula ósea. La anemia va a aparecer solamente cuando ya las reservas están completamente agotadas y se acompaña de niveles de hierro, ferritina y saturación de transferrina que ya sí son bajos. Respecto a la morfología, la médula ósea dijimos que va a haber un incremento de los progenitores. Otra cosa que vamos a poder observar es que un dato para el diagnóstico es la ausencia de hierro teñible en macrófagos. Y esto lo vamos a ver cuando teñimos con azul de Prusia en el frotis de la médula que se aspiró. No vamos a ver hierro en macrófagos. También podemos hacer un frotis de sangre periférica y vamos a ver, ya dijimos, a los eritrocitos, que son pequeños, microcíticos y que son pálidos, o sea, hipocrómicos. Los eritrocitos normales, que tienen suficiente hemoglobina, tienen una sola de palidez central que mide 1/3 de diámetro. O sea, normalmente los eritrocitos, su palidez que tiene en el centro mide 1/3. Pero con la deficiencia de hierro, esta zona central de palidez va a ser mucho más grande y se va a poder observar en el frotis. Además, esta hemoglobina que está en los eritrocitos se va a ver como solamente un borde periférico que va a estar estrecho. También es típica que haya poiquilocitosis, o sea, una variación en la forma de los eritrocitos, que va a ser, por ejemplo, hasta incluso pequeños y alargados, que este tipo de eritrocitos se le llama células lápiz. Ahora vamos a hablar de las características clínicas de la anemia ferropénica. Los signos y los síntomas van a estar principalmente asociados a la causa de esta deficiencia de hierro, como una enfermedad gastrointestinal, ginecológica, una malnutrición, un embarazo o una mala absorción. La deficiencia de hierro, su evolución va a ser muy larga. Primero tiene que ver con el agotamiento de las enzimas que contienen hierro, lo que va a provocar cambios como la coiloniquia, la alopecia, cambios de atrofia en la lengua y en la mucosa gástrica y una mala absorción intestinal. Además, cuando falta hierro en el sistema nervioso central puede producir la aparición de pica. Y las personas que son afectadas por esta enfermedad de pica tienen un deseo infrenable de ingerir sustancias que no son alimenticias, como por ejemplo la arcilla o ingredientes como la harina. Además van a presentar movimientos periódicos de sus extremidades, como los bracitos, cuando tienen o cuando están durmiendo y están durante el sueño. El pica también se va a observar en otros trastornos, como en el desarrollo del autismo, en ausencia de esta anemia ferropénica. También con la anemia ferropénica se puede desarrollar el síndrome de Plummer-Vinson, que aquí van a aparecer membranas esofágicas. Se va a ver también la anemia microcítica hipercómica y una glositis atrófica, aquí completando la tríada del síndrome de Plummer-Vinson, estos 3 signos y síntomas. Además, vamos a hacer ahora el diagnóstico de la anemia ferropénica. Y esto se basa principalmente en la analítica, los laboratorios. Vamos a ver una hemoglobina y un hematocrito que van a estar bajos, normalmente bajos en grado moderado. Además también vamos a ver, ya dijimos, en un frotis, una hipocromía, una microcitosis y una poiquilocitosis. Tanto el hierro y la ferritina van a ser bajos en el suero, mientras que la capacidad de captar este hierro pues aumenta, pero de captarla en el plasma, que es a través de la transferrina. Sin embargo, aunque está elevada la transferrina, debido a que el hierro es bajo, su saturación, o sea que tanto está unida con el hierro, va a ser bajo, incluso llegando por abajo del 15%. Que hay una disminución de las reservas de hierro va a inhibir la síntesis de epsina, por lo tanto vamos a ver una disminución de su concentración sérica. Los casos que no son complicados cuando se da suplemento oral de hierro van a aumentar los reticulocitos de 5 a 7 días después. Y vamos a ver después de esto un incremento poquito a poquito de los recuentos
de los eritrocitos hasta que se normalicen a sus índices normales. Rápidamente vamos a hablar ahora de la anemia de la inflamación crónica. Ya dijimos que es una reducción de la producción de eritrocitos debido a enfermedades crónicas, y estas enfermedades van a causar esta inflamación sistémica, que es la causante de la anemia, y la vamos a ver principalmente en pacientes hospitalizados. Esta forma de anemia se va a deber debido a una disminución de la proliferación de los progenitores eritroides, debido a que no pueden utilizar el hierro. ¿Qué enfermedades van a estar asociadas a esta forma de anemia? Pues por ejemplo pueden ser infecciones microbianas crónicas como la osteomielitis, la endocarditis bacteriana y abscesos en el pulmón. También pueden ser por trastornos crónicos inmunitarios como la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal, o incluso neoplasias como el carcinoma de pulmón, mama, linfoma de Hodgkin. Todos estos pues llevan una inflamación crónica. La anemia de la inflamación crónica se asocia a un hierro sérico que va a ser bajo, debido al descenso de la capacidad para captar el hierro, y va a haber una abundante reserva de hierro en los macrófagos tisulares. Entonces acuérdense de esto, va a haber poco hierro sérico, pero mucho hierro en forma de reserva, principalmente en los macrófagos. ¿Y cómo es que se da esto? Es debido, por ejemplo, que en la inflamación algunos mediadores como la interleucina 6 van a producir un incremento de la hepcidina, y esta hepcidina va a evitar de que se salga pues el hierro, ya dijimos que inhibiendo la ferroportina, entonces no va a poder salir el hierro de los macrófagos hacia los precursores, además que tampoco se va a absorber por el duodeno. Además, algunos progenitores no pueden proliferar debido a que hay concentraciones bajas de eritropoyetina. No está claro cómo se reduce esta eritropoyetina, pero se supone o creen que puede ser por una supresión de la producción renal debido a citocinas inflamatorias. Y ahora las personas se preguntan por qué la inflamación quiere que se secuestre el hierro y que no haya nada de hierro en el suero. Pues se puede explicar porque este secuestro de hierro mejora la capacidad del cuerpo para desviar algunas infecciones, como las bacterias que requieren hierro para que puedan crecer y hacer toda su patogenia o acción patógena. Por ejemplo, uno de ellos es Haemophilus influenzae. Además, la hepcidina está estructuralmente relacionado con las defensinas, que son unos polipéptidos con actividad antibacteriana. Y esta conexión de hepcidina-defensina resalta una relación que puede tener la inflamación con la inmunidad congénita y el metabolismo del hierro. La anemia de tipo inflamatoria crónica es normalmente leve y los síntomas que van a aparecer son dominantes, principalmente los de la enfermedad que se tiene o los que están causando la inflamación. Los eritrocitos pueden ser incluso normocíticos y normocrómicos, o un poco hipocrómicos y microcíticos, al igual que la deficiencia de hierro que produce una anemia ferropénica. Un aumento de los depósitos de hierro en los macrófagos se puede llegar a presenciar. También puede haber una ferritina sérica alta y un descenso de la capacidad total de la captación de hierro, lo que permite descartar la deficiencia de hierro, porque aquí dijimos que hay un aumento de la capacidad para captación de hierro, lo que se transforma en una transferrina alta. Y así descartamos pues la deficiencia de hierro. Solo el tratamiento correcto de la afección que está provocando esta inflamación crónica va a permitir corregir la anemia, pero algunos pacientes como con cáncer se pueden beneficiar de que se les administre la eritropoyetina para que puedan intentar corregir esta anemia. Ahora vamos a hablar de la anemia aplásica. La anemia aplásica es un síndrome de fracaso hematopoyético. No se va a poder hacer hematopoiesis, por lo cual va a conducir a una pancitopenia. Por ejemplo, vamos a encontrar una anemia, una neutropenia y una trombocitopenia. En la mayoría de los casos, este fracaso en la hematopoiesis se debe a mecanismos autoinmunitarios, aunque también pueden ser por causas hereditarias o adquiridas, incluso que van a afectar a las células germinativas. La mayoría de los casos, ya hablando de la etiología, es por una etiología pues desconocida y se producen después de una exposición a fármacos y químicos, por ejemplo, fármacos quimioterápicos o disolventes orgánicos como el benceno. Estos van a provocar una supresión medular que depende de la dosis y que pueden ser reversibles. En otros casos puede surgir de forma impredecible e idiosincrásica después de exposición a fármacos que normalmente no provocan ninguna supresión medular, pero se ha asociado por ejemplo al cloranfenicol y a las sales de oro.
Otra causa de aplasia medular pueden ser las infecciones víricas, como las hepatitis víricas, que se asocian hasta el 5% de los casos de la aplasia medular, aunque no se conoce por qué es que la producen. Y otra cosa que también puede provocar una aplasia medular es la radiación, ya que esta permite que se destruyan las células germinativas hematopoyéticas. Las personas pueden recibir una radiación de forma terapéutica o estar expuestas a radiación en accidentes nucleares, como sucedió en Chernóbil, y tienen este riesgo de presentar una aplasia medular por su destrucción de las células. Ahora, entrando más en profundidad sobre las causas de una anemia plástica, se pueden dividir en adquiridas químicos, por físicos y por hereditarias. En las adquiridas puede ser de forma idiopática, por defectos adquiridos en las células germinativas o por un mecanismo inmunitario adquirido. Por agentes químicos se pueden relacionar con la dosis, por ejemplo en los alquilantes, antimetabolitos, en el benceno, en el cloranfenicol y en arsenicales inorgánicos. Y puede ser de forma idiosincrásica, que no se espera que produzca esta supresión, como en el cloranfenicol, la fenilbutazona, arsenicales orgánicos, ahora ya no inorgánicos, la metilfeniletilamina, la carbamazepina, la peniclamina y sales de oro. Respecto a agentes físicos que causan esta anemia plástica, puede ser una radiación, infecciones víricas como el hepatitis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr e incluso el herpes zóster o varicela zóster. Y en cuanto a hereditarias, puede ser por una anemia de Fanconi o defectos en las telomerasas que van a inhibir esta hematopoiesis. Ahora, ¿por qué hay algunas anomalías específicas que pueden producir la anemia plástica? Primero, la anemia de Fanconi. Este es un trastorno autosómico recesivo, que aquí va a haber defectos en un complejo multiproteico que es necesario para que se repare el ADN. Entonces, esta hipofunción de la médula va a ser muy evidente al comienzo de la vida, y va a haber otras anomalías congénitas, como por ejemplo una hipoplasia del riñón, del vaso, y también anomalías óseas que van a afectar tanto a pulgares y los radios. Otra afección que puede producir la anemia plástica es la deficiencia o defectos en la telomerasa, que van a producir hasta el 5 al 10% de las anemias aplásicas. Esta telomerasa es necesaria para que haya una inmortalidad celular y una replicación ilimitada, que es importante en estas células hematopoyéticas. Entonces, los defectos de la actividad de la telomerasa dan lugar a un agotamiento prematuro de esta célula germinativa y a que se condicione la aplasia medular. Otra cosa que puede producir la anemia plástica, es que haya telómeros anormalmente cortos ya en las células hematopoyéticas. Y se va a encontrar en las células de la médula hasta incluso en la mitad de los casos de la anemia plástica. Se desconoce si este acortamiento se debe a defectos de expresión o que están relacionados con la telomerasa, o si es consecuencia de que se están replicando de forma excesiva y por eso tienen los telómeros cortos las células germinativas. No obstante, en la mayoría de los casos no se puede identificar ningún factor que desencadene esta anemia plástica, y hasta el 65% de los casos entran en esta categoría de una aplasia idiopática, que no sabemos por qué es. Ahora vamos a hablar de la patogenia de la anemia plástica. Y no hay solamente un mecanismo que explique todo, de hecho se divide en dos probables etiologías: que la supresión de la médula está dado de forma extrínseca por un mecanismo inmunitario o de forma intrínseca, de manera que las células germinativas son las que tienen la anomalía. Entonces, estudios experimentales se centran en un modelo en que los linfocitos pueden suprimir a las células. Por ejemplo, las células germinativas pueden estar alteradas antigénicamente sus antígenos por exposición a fármacos, agentes infecciosos o agentes ambientales. La alteración de sus antígenos provoca que haya una respuesta, principalmente TH1, y esto va a producir citocinas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Este tipo de citocinas pueden suprimir y matar a los progenitores hematopoyéticos. ¿Y por qué? Pues apoya en tres observaciones. El primero es que los genes de las rutas de la apoptosis y de la muerte celular van a estar estimuladas en estas células, y estos mismos genes también se van a estimular cuando están expuestas a este interferón gamma. Otra evidencia que es más convincente es por la experiencia con el tratamiento inmunodepresor. Cuando se da un tratamiento que inmunodeprime al sistema, como por ejemplo una globulina antitimocitos o fármacos como la ciclosporina, van a producir respuesta en este tipo de anemia, hasta incluso en el 70% de los casos. ¿Cómo? Pues se explica porque pueden suprimir o matar estos clones T que son autorreactivos. Los antígenos realmente que provocan esta reacción autoinmunitaria no se conocen,
pero puede ser en algunos casos por proteínas ligadas a este enlace GPI que ya habíamos visto. Y pueden ser las dianas, lo que explica la asociación entre la anemia aplásica y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Otra posibilidad es que hay una consecuencia por una anomalía que esté dentro de las células germinativas, por ejemplo por aberraciones cariotípicas y mutaciones que involucran incluso genes que tienen que ver con el cáncer. Por eso puede haber una transformación de esta aplasia en una neoplasia. Normalmente como por ejemplo un síndrome mielodisplásico, una leucemia mieloide aguda y también puede estar asociado con telómeros que son cortos. Parte del daño medular predispone a que haya un daño también en el ADN, lo que puede dar lugar a que la lesión limite a la capacidad de las células para proliferar y diferenciarse en células germinativas. Entonces, si el daño es muy extenso, puede producir esta anemia plástica por ese daño al ADN. Además, las células que también están alteradas genéticamente pueden expresar neoantígenos y estos neoantígenos pueden ser dianas de ataque para los linfocitos T. Esto va a conectar tanto el mecanismo autoinmunitario extrínseco como el mecanismo que es intrínseco de las células germinativas. En la morfología vamos a ver una médula ósea intensamente hipocelular que carece de las células hematopoyéticas. Solamente van a quedar adipocitos, estroma fibroso, linfocitos y células plasmáticas. En el aspirado medular vamos a ver muy poco material, por lo cual se prefiere mejor obtener una biopsia medular para hacer el diagnóstico. Otros cambios inespecíficos pueden ser una granulocitopenia que provoca infecciones bacterianas mucocutáneas y también una trombocitopenia que va a provocar unas hemorragias anómalas. Si se necesita de transfusiones puede incluso aparecer una hemosiderosis sistémica. Ahora hablando de las características clínicas, se pueden presentar a cualquier edad y en cualquier sexo. Es de inicio insidioso, por lo cual va a ser poquito a poquito, y las manifestaciones iniciales dependen de cuál va a ser el linaje que va a estar más afectado, aunque al final va a aparecer una pancitopenia. La anemia va a causar una debilidad progresiva, palidez y disnea, mientras que la trombocitopenia se sospecha porque hay petequias y equimosis. La neutropenia puede causar dos cosas, una que sean infecciones que son frecuentes y persistentes, o la otra es que haya un inicio brusco de escalofríos, fiebre y postración. La esplenomegalia está normalmente ausente, de hecho si estuviera presente hay que dudar si realmente es una anemia plástica. Ahora, de acuerdo a los eritrocitos, vamos a ver que son normalmente macrocíticos y normocrómicos. Y va a haber una reticulocitopenia, no va a haber muchos reticulocitos porque pues no se están produciendo por esta anemia plástica. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? Por un estudio de la biopsia de la médula ósea y hay que distinguirla de otras causas de pancitopenia. Por ejemplo, una leucemia aleucémica y el síndrome mielodisplásico, ya que sus manifestaciones pueden ser incluso idénticas a esta anemia plástica. Pero en la anemia plástica en la biopsia vamos a ver que es hipocelular, mientras que en las neoplasias mieloides se asocia más a una médula hipercelular, que está llena de progenitores. El pronóstico va a ser variable. El trasplante de las células madre es el tratamiento de elección y va a conseguir una supervivencia a los 5 años hasta en el 75% de los casos. Los pacientes mayores o los que no tienen donantes van a responder bien al tratamiento inmunodepresor, ya que no se les va a poder dar este trasplante. ¿Y por qué inmunodepresor? Porque recordemos que puede tener esta anemia plástica una causa de la inmunidad. La aplasia eritrocítica pura, vamos a hablar ahora de esta, va a ser un trastorno primario igual de la médula ósea donde solamente se van a suprimir aquí los progenitores eritroides, por eso es eritrocítica pura. En los casos que son más graves los progenitores van a estar incluso ausentes en la médula y puede estar asociado a neoplasias como los timomas y la leucemia linfocítica de gránulos grandes. También puede estar asociada a exposición de fármacos, a trastornos autoinmunitarios e infección por parvovirus. Es probable, de hecho, que la mayoría de los casos sea por base autoinmunitaria. Cuando hay un timoma, la resección de este consigue que hay una mejoría hematológica hasta en la mitad de los pacientes. Y en los pacientes que no tienen timoma, un tratamiento inmunodepresor es lo ideal porque le da muchos beneficios. La plasmaféresis también puede ser útil, en un caso que es poco frecuente donde hay anticuerpos que van frente a la eritropoyetina. Recordemos que la eritropoyetina es importante para crear nuevos glóbulos rojos. Estos anticuerpos pueden aparecer de nuevo, o sea, sintetizarse de la nada, o después de la administración de eritropoyetina recombinante y que va a producir estos autoanticuerpos.
Una forma especial de aplasia eritrocítica se presenta en sujetos que van a estar infectados, ya dijimos, por parvovirus, en especial el B19. Este tipo va a infectar y destruir a los progenitores eritrocíticos especialmente. Los sujetos que son normales van a eliminar la infección por parvovirus en 1 a 2 semanas, por lo que realmente la aplasia va a ser transitoria y va a carecer de importancia clínica. Aunque cuando el paciente tiene una anemia hemolítica, ya sea moderada o grave, la interrupción de esta eritropoyesis por esta infección de los progenitores es algo que empeora rápidamente la anemia porque se tiene que estar corrigiendo constantemente, lo que produce las crisis aplásticas. Además, en sujetos con inmunodepresión vamos a ver que la respuesta inmunitaria ineficaz va a permitir que esta infección de los precursores persista a lo largo del tiempo, lo que va a provocar una aplasia eritrocítica crónica y una anemia que va a ser de moderada a intensa. Otra forma de fracaso medular es la anemia mieloptísica. Aquí hay un fracaso medular debido a que hay lesiones que ocupan el espacio de la médula reemplazándolo. La causa más frecuente va a ser un cáncer metastásico, principalmente por ejemplo carcinomas de mama, de pulmón y de próstata, pero cualquier proceso que se infiltre y que ocupe la médula, como incluso la enfermedad granulomatosa, puede afectar a la médula y producir signos clínicos que van a ser idénticos. Todas las enfermedades responsables van a causar una distorsión de la médula y una fibrosis, ya que desplazan estos elementos medulares que son normales y alteran los mecanismos que regulan la salida normal de los eritrocitos y los granulocitos de la médula hacia la sangre. Esta alteración en la regulación de la salida va a provocar una liberación prematura de precursores eritroides que son nucleados y formas inmaduras también de los granulocitos, a lo que se le denomina leucoeritroblastosis, porque estos blastos, estos bebés van a estar en la circulación e incluso también pueden aparecer eritrocitos en forma de lágrima. Estos pueden deformarse durante su escape de la médula fibrótica y lo que produce esta forma chistosa de lágrima. Por último, la insuficiencia renal crónica se asocia a una anemia, sea cual sea su causa, y tiende a ser proporcional a la intensidad de la uremia que va a tener esta insuficiencia renal. La causa es la disminución de la síntesis de la eritropoyetina, que recordemos que está dado por los riñones. Esto provoca una producción inadecuada de los eritrocitos. Aparte, la uremia por la insuficiencia va a reducir la vida de los eritrocitos, además de que también altera la función plaquetaria. Sus mecanismos no se sabe por qué los produce, pero es posible que el efecto de la función plaquetaria contribuya también a la anemia, provocando una hemólisis extravascular y unas hemorragias anómalas, y finalmente una ferropenia. La administración de eritropoyetina recombinante y el tratamiento con hierro van a mejorar significativamente esta anemia. Ahora, la enfermedad hepatocelular tóxica o infecciosa o cirrótica, pero que sea hepatocelular, se asocia a una anemia atribuida a que va a descender la función de la médula. ¿Por qué? Porque va a haber una deficiencia de hierro y de folatos causada ya sea por una mala nutrición o por un exceso de hemorragias, y a menudo esto va a exacerbar la anemia. Afecta a los progenitores eritroides y produce una depresión del recuento de leucocitos y plaquetas, aunque esto va a ser menos frecuente. La anemia va a ser ligeramente macrocítica debido a anomalías lipídicas que están asociadas con insuficiencia hepática y haciendo que estas membranas de los eritrocitos adquieran estos fosfolípidos y colesterol cuando empiezan a circular en la sangre, lo que aumenta su tamaño celular y por eso se va a ver macrocítica. Otra cosa que también puede producir anemia son los trastornos endocrinos, en especial el hipotiroidismo, de forma normocrómica y normocítica leve. Bueno, ahora como último paso vamos a hacer un repaso de todo lo que ya vimos de las anemias por deficiencia de nutrientes y también por una disminución de la función de la médula. Entonces empezamos, vimos la anemia megaloblástica. Esta va a ser por déficit de folato, ácido fólico o de vitamina B12, que se llama cobalamina. Esto va a conducir a que se sintetice de manera inadecuada la timidina, que recordemos que es importante para producir y replicar el ADN. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver precursores hematopoyéticos que son anómalos, o sea, de mayor tamaño, a lo que llamamos megaloblastos. Además va a haber una hematopoiesis ineficaz porque justamente no tenemos para replicar más ADN. Igual vamos a encontrar una anemia macrocítica y en la mayoría de los casos incluso una pancitopenia.
El déficit de la cobalamina se asocia incluso a daño neurológico, especialmente en las vías posteriores y laterales de la médula espinal. Ya vimos que porque sucedían daños en la membrana de las células de Schwann que forman la vaina de mielina. Ahora, anemia ferropénica está causada por hemorragias crónicas o por una ingesta de hierro que es inadecuada. Lo que va a provocar es una síntesis inadecuada de esta hemoglobina y produce eritrocitos que son hipocrómicos y microcíticos. La anemia por inflamación crónica. Esta está causada por citocinas que van a aumentar la concentración de hepcidina. Acuérdense que la hepcidina ayudaba a que ya no se absorba más hierro de forma que inhibía a la ferroportina. Entonces si hay mucha hepcidina se reduce esta absorción de hierro y se confina también el hierro que esté en los macrófagos. Lo que también provoca es que también va a suprimir una producción de eritropoyetina. Entonces toda esta deficiencia de hierro junto con la deficiencia de eritropoyetina por mecanismos desconocidos provoca que no se esté sintetizando pues más glóbulos rojos y lleva a esta anemia por inflamación. La anemia aplásica es causada por una insuficiencia de la médula ósea. Vamos a ver una hipocelularidad en la biopsia de la médula y puede ser por distintas causas. Dijimos que puede ser por exposiciones a tóxicos, agua, radiación, incluso como en Chernóbil, o reacciones idiosincrásicas que no se esperaba que tuvieran fármacos como el cloranfenicol y virus. También puede ser por defectos, hayamos visto, propios de la célula hematopoyética, como defectos en la telomerasa o en la replicación del ADN, que tiene unos telómeros que son cortos. Ahora, la aplasia eritrocítica pura, donde solamente los que van a estar afectados aquí son los precursores eritroides, por eso es pura. Puede ser aguda cuando hay una infección por parvovirus B19 o crónica asociada con cánceres como el timoma, la leucemia linfocítica con gránulos grandes. También vamos a ver aquí una presencia de anticuerpos que neutralizan la eritropoyetina y otros fenómenos que son autoinmunitarios. Otras causas de anemia por infraproducción puede ser que se esté ocupando la médula, habíamos visto que era por cánceres metastásicos o también por enfermedad granulomatosa. Y estas son las denominadas anemias mieloptísicas. También otra causa de anemia es la insuficiencia renal, que ya acabamos de ver. Trastornos endocrinos y también la misma insuficiencia hepática puede llevar a una anemia. Entonces esto sería todo por estos tipos de anemia y nos veríamos otro día. Chao, chao.